tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Exprésate con Cultura. El día de hoy traemos un tema bastante innovador, bastante increíble, que además ya habíamos tenido a esta invitadaza y que además esa entrevista tuvo muchísimo éxito, de verdad. Muchas gracias a todas y todos ustedes por solicitar que se trajera de nuevo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de biodescodificación y tengo el placer, el privilegio de tener nuevamente con nosotros a Geraldine Bonifant, que ya saben, la sesión pasada estuvimos platicando sobre psico-oncología y de verdad estoy muy agradecida por el éxito que tuvo este video y la tenemos nuevamente el día de hoy acá con este tema bien innovador, este tema que estoy segura que les va a interesar muchísimo a muchas y a muchos de ustedes. Van a querer indagar más, van a querer contactar a Geraldine, estoy casi segura de eso. Entonces, pues, sin más, le doy la bienvenida a nuestra invitadaza ya de la casa. Geraldine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lau, muy bien, aquí de nueva cuenta. Qué bueno, pues ya sabes que yo acá feliz de tenerte, que este es tu espacio, que cada vez que quieras, acá te vamos a recibir con temas. Y bueno, cuando, desde la sesión pasada que nos platicabas un poco sobre biodescodificación, ahí por ahí yo decía, híjole, ese tema suena a que hay que traerlo a la mesa, ese tema suena a que es algo de interés, a que es algo que va a impactar, y pues aquí te tenemos el día de hoy. Así es, pues nada, vayan haciendo ahí sus conjeturas, porque sí, es un tema padrísimo, Lau. Claro que sí, y ya saben que igual cualquier duda, pregunta que tengan por ahí, la pueden ir dejando acá abajo en los comentarios para que podamos ir respondiendo. Y bueno, ya con esto comencemos con este tema de la biodescodificación. Si no has escuchado de este tema, nuevamente hoy es el día, hoy es el momento de que puedas sentarte, disfrutar con tu cafecito y aprender con nosotros, ya sabes, como decimos aquí, de la mano sobre este tema. Entonces, Geraldine, biodescodificación. Particularmente yo no había escuchado este término hasta que tuve la fortuna de conocerte y estoy segura que como yo muchas personas andamos por ahí en el limbo del conocimiento. Entonces, platícanos un poco, o bueno, más bien mucho, sobre qué es la biodescodificación. Bueno, la biodescodificación o descodificación biológica es una técnica que nace con la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Este doctor acaba de morir en el 2017 realmente, entonces tiene muy poquito que lo da a conocer, por eso es que tampoco no ha sido como muy impactante, muy extensivo, ¿no? Y ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Pero no sé, con este doctor, cuando a un hijo se lo matan, bueno, una bala perdida lo mata, y entonces él desarrolla cáncer de testículos y su esposa cáncer de matriz. Entonces, bueno, él ya tenía acceso, él trabajaba en un hospital en Alemania y tenía acceso a pues como a 60,000 expedientes, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿por qué exactamente los dos nos estamos enfermando de los órganos reproductores? ¿Qué hay ahí, no? Y empieza a investigar con los pacientes y entonces él se da cuenta que coinciden con la pérdida de hijos, ya sean reales o simbólicos, porque también puede ser un perro, el perrijo famoso puede ser un hijo simbólico, ¿no? El sobrino que vive en la casa y se volvió como parte de la familia, como si fuera un hijo, se va al extranjero, viaja y es una pérdida. El marido que enferma y muere, entonces también es una pérdida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de pérdidas, es un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, ya lo decíamos en el tema anterior, el cáncer es un cúmulo de estreses, ¿no? O sea, no es la gotita que derrama el vaso. Entonces, pues bueno, este hombre doctor, te digo, con 5 especialidades,
se da la tarea de investigar y entonces empieza a ver que hay un código encriptado en cada órgano del cuerpo. Entonces dice, bueno, porque ¿para qué sirven los riñones, por ejemplo? ¿Para qué sirve el páncreas? ¿Cuál es la función del cerebro? Y empieza a desarrollar toda esta metodología que él le llama la nueva medicina germánica. Y entonces, pues se populariza, por decirlo así, en Europa. Pero como es el alemán también, pues muy restringido, pues bueno, se vio como un poco complicado, ¿no? De ahí que Christian Flesch, un enfermero, toma esta clase de la medicina germánica y entonces dice, por supuesto que tiene razón el doctor Hammer, sí, claro, la teoría es padrísima, pero le hacen falta técnicas como de psicología, psicoterapia para poder sanar, porque una cosa es que te dé la explicación funcional del organismo y por lo tanto el sentido biológico, y otra cosa es que, bueno, ya lo interpretes, lo descubras qué es lo que te sucedió, ¿no? Y esa parte la nombra Christian Flesch biodescodificación. Okay. Que además viene muy relacionado con lo que revisábamos el tema anterior, que si no lo han visto, les invitamos a que entren a esta entrevista sobre psico-oncología, donde ya hablábamos un poco sobre este tema, pero ahora ya acá, Geraldine, nos platicas un poco más sobre la historia de cómo surge y la intención que va teniendo, ¿no? Y yo creo que a partir del nombre ya nos empieza a dar como indicios de qué va, ¿no? Descodificar, que es como indagar un poquito más, como entender más a profundidad esta parte. Y me gusta eso que mencionas, ¿no? Que además quisieron darle como esta parte psicológica, que por ahí estuve haciendo mi tarea previamente a esta entrevista de investigación y todo, que por ahí surgen algunos mitos alrededor de esta metodología, ¿no? De esta forma de terapia. Y acá que nos platicas cómo va surgiendo, creo que también sería como muy bueno que a lo mejor más adelantito podamos platicar un poco sobre estas situaciones que como en todos lados surge, ¿no? Estos mitos, estos tabúes que a la gente les puede generar ahí como detenimientos, etcétera, ¿no? Pero ¿te parece que esto lo tocamos más adelantito para aquí seguir entendiendo más sobre este tema? Aquí ya nos platicabas cómo es que surge, nos decías que es relativamente nuevo, pero ¿desde cuándo se comienza a desarrollar esta metodología? Bueno, al doctor Hammer le aparece como en el 79, más o menos, 76, 79, no tengo ahorita el dato exacto. Le aparece el cáncer y es ahí donde empieza él a investigar, ¿no? Christian Flesch es a partir del 93, de 1993, que él empieza ya su teoría y su metodología. Es a partir del 93 y bueno, se populariza en toda la parte de Europa, pero no alcanzaba a llegar a América. Y pues bueno, en España se consolida y es a raíz de, a raíz de que se consolida en España, entonces ya se empieza a segregar por acá, por América, ¿no? Y pues bueno, esto básicamente es encontrarle la emoción que programó esta enfermedad, porque los psicólogos siempre decimos que cualquier enfermedad tiene un origen emocional, pero también nos cuesta mucho identificar estas emociones y como el paciente también tiene estas como resistencias, como no lo digo, me va a criticar la psicóloga, el psicólogo, híjole, esto me duele tanto que mejor ni lo digo, ni lo toco. Y pueden pasar muchas terapias, muchas sesiones, incluso el mismo paciente se llega como a incomodar y mejor no regresa. Y pues no le dio al punto exacto de la emoción, ¿no? Y con la biodescodificación llegas, porque son ejercicios bien específicos que se les llaman protocolos
y son bien específicos que llegas sí o sí. Ajá, no hay de que te esquives, o sea, sí hay manera que uno ponga resistencias y se empiece a reír y a dar otras explicaciones, pero está también esta agudeza del terapeuta de poder identificar dónde hay conflicto y entonces entrar al paciente o al consultante. Claro, que además es bien importante, ¿no? Porque ya lo mencionabas por ahí y que aún causa conflicto, ¿no? Que aunque a la fecha se han hecho como muchas campañas de visibilización de la importancia de la salud mental, ¿no? De la salud emocional, todavía mucha gente tiene como sus limitaciones, ¿no? Y esto también lo platicábamos la sesión pasada cuando mencionábamos que aún por estos estereotipos sociales, ¿no? De evadir como esta parte emocional no lo permite. Y qué padre que haya una rama como esta, una metodología como esta que permita al paciente entender de una manera diferente las emociones y que al mismo tiempo pueda eh, empatizar con uno mismo, así lo entiendo yo, Geraldine, poder empatizar contigo misma, contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, que muchas veces es lo que más trabajo cuesta, ¿no? Cuesta trabajo, uno, identificar las emociones y número dos, entenderlas, ¿no? Y acá, con lo que nos estás platicando, entiendo que la biodescodificación busca justamente eso, pero al mismo tiempo, ya una vez identificando esto, que sea aún más sencillo o de alguna manera más calmada poder ir este tratamiento de terapia, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, 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 sí. Incluso fíjate, esta política pública nos va a ayudar, nos va a permitir como mexicanos, como trabajadores y mexicanos, nos va a permitir gestionar mejor nuestras emociones. Entonces ya no va a haber esto de que requisitos, trabajo bajo presión, por ejemplo, ¿no? O sea, se tienen que meter en desuso también muchos conceptos que generan mucho estrés. Entonces, afortunadamente para los psicólogos creo que ya se va a ver nivelado esto de las enfermedades mentales al mismo, pues a la misma par que una enfermedad física. Entonces, esta política creo que nos va a dar la pauta para tomar conciencia de nuestras emociones. En otros países, por supuesto que le dan la importancia de vida. Y entonces el psicólogo, por ejemplo, en Estados Unidos, wow, está a la par que el médico. Y acá en México, o sea, no vamos al psicólogo porque no estamos locos, ¿no? Entonces, ya se tiene que romper esos tabúes, esos mitos, porque ya nos exige la política pública gestionar mejor nuestras emociones. Y es que hemos sido como analfabetas emocionales todo el tiempo, que en terapia va el consultante, el paciente, y uno le pregunta, ¿qué emoción tiene? No, pues me duele, siento como, me duele, o sea, ni siquiera saben decirlo, ¿me entiendes? Me duele es como angustia, sí, sí, es como angustia. ¿Y cómo sabes que es angustia? Pues siento caliente. Ok, empieza uno a decir, bueno, pues eso es una sensopercepción, ¿no? O sea, el sentir caliente. Pero ¿cómo te das cuenta qué emociones? Y te digo, somos súper analfabetas, ¿no? Y Claro, ¿no? entonces Y que además, perdóname que te interrumpa aquí, Geraldine, pero mientras mencionabas esto, me hacía sentido a mí, y aquí me gustaría compartir también con la audiencia una experiencia que muchas veces con las experiencias nos permitimos como entender aún más las situaciones por las que pasamos o por las que pasa alguien más, ¿no? Entonces, mientras platicabas eso, a mí me hacía sentido porque yo padezco ansiedad, ¿no? Entonces, cuando comenzaba con este trastorno, me acuerdo perfecto, Geraldine, que yo
paré en todos lados, menos en un psicólogo, ¿no? Mi primer lugar al que yo paré fue a urgencias, jurando y perjurando que me estaba dando un infarto. Exacto, Y entonces, exacto. obviamente, justo por lo que mencionas, ¿no? Porque no identificamos las emociones y las relaciones directamente con enfermedades físicas, ¿no? Entonces yo llegué a urgencias pensando que era un infarto, obviamente me hicieron los estudios pertinentes, no era nada, ¿no? Y yo iba de un doctor a otro y lo único que me mandaban eran pastillitas para calmarme los nervios o el Ansiolíticos. tecito, Ujú. ansiolíticos, ¿no? De plano un doctor le dijo a mis papás como de que ya no vea películas de terror, ¿no? Y yo, obviamente en un primer momento, pues dije, tiene sentido, ¿no? Pero ya después dije, no, espera, no Claro, tiene tanto sentido. Y así, hasta que pude entender que era una parte psicoemocional que necesitaba atender urgentemente, ¿no? Afortunadamente, yo hoy por hoy agradezco haber atendido esto, pero mientras lo platicabas, te juro que me remonté a estos momentos que vivía y que estoy segura, Geraldine, y que ajá, mucha gente ha pasado por eso y que no lo identifica, ¿no? Que no claro. sabe qué es y sigue con esta incertidumbre de pensar que tengo que me va a pasar, me reviso, no me dicen nada, ¿no? Y no nos damos cuenta que es esta otra parte que hay que atender. Exacto. Y ahí le llamamos trastornos psicobiológicos, lo que antes se llamaba medicina psicosomática, que ya también está en desuso ese término, ¿Sí? porque partía en dos el término medicina o enfermedad psico, o sea, de la mente, Ujú. psicosomático del cuerpo. Entonces había algo en la mente y algo en el cuerpo. Entonces ya está en desuso, ahora en el DSM-5. Y Ok. entonces ahora se propone como esos trastornos psicobiológicos que hay una parte emocional que está produciendo ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores, hormonas, etcétera, y que por supuesto va a reaccionar en un órgano. Entonces, ya los médicos, ya estamos formando a los estudiantes en medicina para que vean estos padecimientos de manera integral, o sea, ¿qué le está diciendo el síntoma en ese paciente? Traigo, por ejemplo, una peritonitis y pues obviamente no se va a curar, respire lento y profundo, respire lento y profundo, otra vez, respire lento y profundo. Claro que no, es de métete a quirófano y opéralo, ¿no? Pero ¿qué nos está tratando de decir ese síntoma en esa persona, en su histórico social? ¿Qué nos está diciendo en su contexto? ¿Qué está padeciendo? ¿Qué está viviendo? Y entonces decíamos la otra vez, ¿no? Alguien, una persona con duelo tiene que pasar por psicólogo o en el mejor de los casos tanatólogo, ¿no? Pero ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces vamos al seguro y en el seguro nada más nos vuelven a recetar las 3, 4 pastillas que nada más tienen y se vuelve una cuestión también de salud pública, ¿no? No saber gestionar nuestras emociones, porque lo que tú decías, la ansiedad es no saber pisar el presente, no disfrutar de tu presente, estar visualizando siempre tu futuro, chin, ¿qué va a pasar? Híjole, y es que también tengo mamá que futuriza mucho, ¿no? Y entonces me exige de más, me exige pensar en el futuro y no estoy viviendo en el presente. Mientras que, por ejemplo, las depresiones es gente que vive en el pasado y entonces hay muchas enfermedades que se generan desde la depresión, que son las muchas que comienzan con hipotiroidismo, hipoglucemia. Ajá, y entonces están viviendo, es hacer menos, el hipo es hacer menos, porque estoy en esta fase se le dice en biodescodificación vagotonía, o sea, estoy muy relajado, estoy tan tranquilo que no me permito mover, porque existe también el síndrome del cordero. Cuando el cordero está entre el rebaño, se mueve bien y de repente se aleja el cordero y chin, se da cuenta que de pronto se perdió la manada y entonces se paraliza. Hay un shot de cortisol y de adrenalina,
es tan fuerte y tan rápido que se paraliza el cuerpo, porque es un sentido de supervivencia, porque si me muevo, me puedo perder y no me van a encontrar. Entonces, esto también, la gente que vive en depresión, hay que ver el sentido de supervivencia. Hicieron muchas cosas y no tuvo el reconocimiento, no tuvo lo deseado, no tuvo lo que esperaba. Y entonces mejor no lo intenta, porque han pasado varios intentos, por ejemplo, que ya uno más, mejor no. Y entonces por eso vemos a muchachos todo el día tirados en la cama, durmiendo, sin querer moverse, y los etiquetamos como el muchachito, el vago, El nini, ¿cómo le llama el presidente? Los ninis, los o ¿cómo son? ninis. Sí, Uh-huh. sí, sí, los Entonces, ninis. ajá, entonces son etiquetas finalmente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las ansiedades es gente que trae la adrenalina también muy acelerada, porque está en modo ataque. Necesito salir corriendo, por eso también me falta como el aire. O sea, es este mensaje que también da el cuerpo para decirte, momento, estás vivo, estás bien, estás vivo, estás reaccionando. Esta sensación de salir corriendo, estas taquicardias, incluso hay crisis de ansiedad que la persona puede llegar a desmayarse, ¿no? Entonces, nos está indicando el síntoma que paremos un ratito. Ajá. Hay que pisar de nuevo el presente, disfrutar el presente. Sí puedes visualizar, por supuesto que puedes visualizar el futuro, pero sabiendo disfrutar tu presente. Entonces, ¿qué enfermedades se pudieran desarrollar desde la ansiedad? Pues muchas, no todas, pero sí muchas que se pueden llamar y empezar con el prefijo hiper. Hipertiroidismo, hiperglucemia, ¿no? Hipertensión. Hipertensión. Ajá, porque estoy tratando de hacer más, de bombear más sangre, de producir más, porque es mucha la ansiedad. Entonces, son personas, las que viven en ansiedad, autoexigentes, autocríticas, que se la viven pensando y planeando el futuro. Ajá. Entonces, hay que ver que nos está indicando cada síntoma, ¿no? Desde la biodescodificación. Claro, y eso está súper, súper interesante, ¿no? Porque le damos como otra visión a cuidar nuestra salud mental, porque, insisto, ¿no? Todavía hay muchos mitos, todavía hay muchas dudas de lo que es asistir a terapia, y más creyendo que ir al psicólogo es ir a atender un trastorno súper con nombres rarísimos, ¿no? Y no, desde un estrés, ¿no? Que además hoy por hoy las personas vivimos sí o sí con estrés, y que además ya lo tomamos como parte natural de nuestra vida, ¿no? Algo normal de nuestro día a día. Y no nos damos cuenta que eso también puede generar otras enfermedades, ¿no? Que a partir de la biodescodificación acá nos has platicado. Geraldine, acá, ¿cuál es la clave de la biodescodificación? Hacer consciente la emoción. Haz de cuenta. Debió haber pasado, para que se desarrolle un síntoma o una enfermedad, debió haber pasado un evento muy impactante. Hay condiciones. Un evento muy impactante, vivido en soledad. De pronto me veo que no lo puedo gestionar, estoy solo, lo vivo, no lo digo, me duele tanto que no lo digo, y sin posible solución. O sea, no le veo esta solución. Se murió mi papá, y ya no va a volver, ¿no? Por ejemplo, y entonces empiezan las personas. Te pongo el caso de una mujer que se le se le desmayaron, por decirlo así, perdió el tono muscular, se le desmayan las piernas, y entonces se derrumba, va caminando y se derrumba. Esta sensación híjole, a su hermana, por ejemplo, se le doblan las manos, ¿no? O sea, como artritis, tipo artritis. Y muere mamá, y todos desarrollan, toda esa familia desarrolla la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esta condición de
quiero que nadie salga de casa, estoy echando, la hipertensión es bombear más rápido la sangre para que nadie salga de casa, ¿no? En este caso. Y entonces hay que ver qué nos está indicando el síntoma. ¿Para qué sirve ese órgano? ¿Cuál es la función? Te pongo el caso de una mujer, no sé si lo conté la otra vez, tenía tinnitus, es este sonidito muy ligero de en el oído. Ya Sí. tenía muchos meses, el marido había muerto haría como medio año, y entonces esta mujer tiene ese tinnitus y va al seguro y la doctora le dice, es que ya le dimos medicamento y no se le ha quitado y lo que usted tiene es estrés, acaba de morir su marido y le recomiendo ir al psicólogo, ¿no? Bueno, va conmigo y en esa sesión se da cuenta que quería escuchar una frase del marido, ¿no? Entonces, en cuanto yo se la digo, desaparece el síntoma. Entonces, son muchos casos que personalmente he visto y he comprobado que digo, wow, es padrísimo, por supuesto, hay una emoción ahí conflictuada que no ha podido salir y pues el organismo lo expresa. A eso le llamamos enfermedad, pero desde biodescodificación las enfermedades no son tan malignas, es la manera que el cuerpo somatiza, reacciona por nuestras emociones. Entonces, te decía la otra vez, el cáncer no mata, el cáncer se llega a encapsular, por ejemplo, y no mata, pero lo que sí mata es lo que pensamos del cáncer, este estigma que se tiene del cáncer, ¿no? Y por qué vemos una mujer, por ejemplo, con cáncer de mama en etapa 3, ya muy avanzado, que sana, y hay otra persona que está en etapa 1 o 2 que rápido la enfermedad la ataca y muere, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese sistema inmune? ¿Qué nos hace, qué nos hace creer más o no en esta enfermedad? Porque unos sí se curan y otros no. Uh-huh. Claro, y ahora que también mencionas esto que pones el ejemplo de las personas con cáncer, ¿no? Fíjate que muchas veces yo he escuchado justo que hay pacientes, ¿no? Que les dicen que tienen un cáncer muy avanzado, pero que entonces empiezan a tomar como otra actitud, ¿no? Claro, de la mano con terapia, ¿no? Con su tratamiento médico, pero que tienen como estas ganas de vivir, ¿no? Y aunque suene de pronto por ahí muy romántico, creo que tiene mucho sentido, Geraldine, a partir de esto que nos estás compartiendo, creo que tiene mucho sentido porque se trabaja como la parte emocional de querer vivir, de querer luchar, ¿no? Y es lo que también permite poder vencer a la enfermedad. Entonces, ahora me hace mucho más sentido esto por compartir con diversas personas que han tenido no solamente cáncer, sino que a partir de mi vivencia con la ansiedad, he conocido a más personitas que viven con ello, ¿no? Y que yo he decidido también como por ahí aprender cositas de contención en crisis, etcétera, que por ahí también al cambiar como su actitud y entender qué pasa en su cuerpo, qué pasa con sus emociones, de verdad hay un cambio, como que hace clic lo que piensas con lo que sientes en todos los sentidos y te Uh-huh. permite ahí generar un cambio. Y fíjate que pues, en un primer momento yo no había escuchado de este tema y ahora que lo platicas, creo que tiene toda la relación del mundo poder llevar a cabo esta metodología para pues una calidad de vida muchísimo mejor. Así es, así es. Cuando tú te das cuenta, lo que te está programando el síntoma es una emoción atrapada, desaparece, o sea, ya no tiene caso. Ahorita, por ejemplo, mi fuerte, y estoy trabajando en el sobrepeso con mujeres, una vez que dicen, ya sé por qué está el sobrepeso, ya sé la condición, la programación, ya la sé, y le dicen, vete, grasa, ya no te necesito, y poco a poco empiezan a bajar de peso, ¿no? Y entonces, incluso voy a hacer un taller online porque de 20 mujeres que he trabajado con sobrepeso, obviamente es un trabajo bien especial para ellas. Ahorita nada más incluyo mujeres. De estas 20,
18 han salido muy bien, solo 2 de ellas han abandonado el tratamiento porque dicen, no estoy preparada, no puedo. Han descubierto cosas muy fuertes que dicen, yo necesito la grasa, no quiero ser atractiva para los hombres, no quiero llamar la atención, mejor quiero tener la grasa, ¿no? Por ejemplo, otra mujer que se da cuenta que la grasa, porque su grasa era exclusivamente en el abdomen, dice, se da cuenta que hay como muchos abortos en la familia, obviamente es un tema tabú, nadie dice cuántos abortos ha habido, ¿no? Y entonces ella se da cuenta que hay muchos y dice, no estoy preparada para eso. Incluso ella tuvo un aborto y en terapia la pasó fatal. Entonces la tuve que sacar de esa sesión porque no podía, era mucho su dolor. Entonces, pues bueno, le dices, no estás preparada. Cuando sientas que puedes deshacerte de este sobrepeso, pues adelante, ¿no? Y te digo, son varios conceptos que nos mantienen con el sobrepeso, ¿no? Y yo, por el burro por delante, en biodescodificación manejé esta parte del sobrepeso y padrísimo, ahí la llevo, estoy lento, pero seguro. O sea, pero eres un claro ejemplo de que funciona. Lo tienes que probar tú, porque si no, o sea, como el que hace, no sé, el nutriólogo gordito, pues como que no van a ir al nutriólogo gordito las personas que quieren adelgazar, ¿no? O al psicólogo, gente, pues estamos chiflados, ¿no? Los psicólogos, pero pues escóndele tantito, disimúlale tantito, ¿no? O sea, pero bueno, gajes del oficio también. Claro. Y oye, bueno, acá como platicando, ya sabes que a mí me empieza como a dar interés todo este tema. Y acá mi duda es, ¿cómo se desarrolla una sesión de biodescodificación? ¿Es muy similar a una terapia psicológica, o qué tiene de diferente? Sí, haz de cuenta que tú vas al psicólogo. Por eso también los psicólogos le hallamos muy padre a esta teoría, porque pues ya es nuestra formación, ¿no? Pero Christian Flesch menciona protocolos, que son ejercicios básicamente, mete técnicas de hipnosis ericksoniana, de programación neurolingüística, de Gestalt, y entonces son ejercicios bien específicos donde te enfrentas a tu realidad, a tu emoción. Llegas directito, o sea, te pudieras desviar, pero ahí está el colmillo también del terapeuta para conducirte, ¿no? Es súper importante y hay técnicas hermosísimas. Por ejemplo, este sobrepeso, hay una que se llama el guardián del refri, ¿no? Entonces dices, wow, pues claro, suena padre. La habitación azul, claro, donde sanas muchas cosas sobre todo la comida, fíjate, es mamá. La relación que tenemos, nuestro primer alimento es mamá, entonces, como aprendemos a comer, es como nos enseñó mamá. Quienes tenemos conflicto en la comida es esta emoción de traigo pues ya la emoción bien instalada, que es súper difícil decirle, imagínate una concha, un pan, o sea, los que somos gordis, híjole, salivamos, ¿no? Y hay gente que dice, no, gracias, y dices, ¿tú cómo le hacen? Nada, es una programación. Y entonces te reprograma la biodescodificación para que veas el título de panadería, ¿no? Vas al súper y te dicen panadería, y de verdad yo ahora lo veo y digo, ay, ahí dice la palería, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Obviamente lo haces consciente y te da hasta risa, ¿no? Entonces dices, ya no se me antoja el pan, paso por ahí, lo huelo y ya no hago clic, ya no es esta sensación de necesito comer pan, ya no. Claro. Y eso está increíble poder cambiarlo, porque además creo que sanas una parte importante, ¿no? Que muchas veces es como tu relación con la comida, en este caso, ¿no? Pero puede funcionar en muchos aspectos. Y
Y acá tengo también como una pregunta, Geraldine. Ajá. Estos métodos que se utilizan, ¿los adaptas dependiendo de cada paciente? Sí, 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 es una terapia muy flexible porque eh, eh, hay una línea del tiempo, por ejemplo, y alguien que se atora en 5 años y no quiere salir por ahí de los 5 años, pues ni modo de decirle, oye, pues ya tienes que avanzar, ¿no? O sea, no, esta técnica es darle la importancia, darle el espacio al paciente, que es el protagonista de su historia. Él está viviendo su cuento, él está viviendo la trama de ese cuento, de esa historia, y nada más el terapeuta lo acompaña. Esta es una técnica de acompañamiento, de saber detectar y descubrir qué es lo que está pasando y desde ahí acompañarlo. Claro. Es que además creo que es importante porque, bueno, además de que con lo que hemos venido platicando, ¿no? Que son mitos, que son tabúes, que a la gente muchas veces nos da miedo indagar en nuestras emociones, sabemos que es necesario, ¿no? Pero, em, por ejemplo, cuando se ponen como estas barreras o estos límites, yo creo que es eso, ¿no? Entender que lo primero que vas a hacer es enfrentarte a ti misma o a ti mismo y tú como psicóloga, como profesional en esta área, vas a hacer el acompañamiento, ¿no? O sea, tú vas a estar ahí para ayudar a entender, ¿no? Ayudar a descodificar qué es lo que pasa Ajá. aquí adentro, pero al final de cuentas tiene que ser un trabajo entendido para y por nosotras y nosotros, ¿no? Del paciente, por supuesto, por supuesto. Sí, Hay que acoger esa emoción, amplificarla, aceptarla, ¿no? Y desde ahí se trabaja, desde que tú aceptas esa emoción, porque hay gente que dice, pues muere mi papá y no sé cómo hacerle, no sé, es tanto el dolor que prefiero evitarlo y hago otras cosas para no llegar a ese conflicto. Y entonces ahí el terapeuta tiene que indagar, saber indagar. claro, pues muchas veces evitar es como más fácil, pero no lo Ujú, más sano. Entonces, ujú, para que ahí en casita vayan como haciendo esta reflexión a la par con nosotras de entender que si por ahí pasamos por situaciones complicadas, probablemente sí, evitar es lo más fácil, pero ya hemos escuchado que no es lo más sano porque se van a ir somatizando otras cosas que ujú. pueden desencadenar enfermedades que muchas veces no entendemos ni cómo, ¿no? Porque además eh, damos por entendido que estamos sanos, que estamos sanas, que vamos por el buen camino, ¿no? Y de pronto, Ujú. ahí Geraldine nos comentaba, pasamos por algo que además muchas veces ni lo relacionamos, ¿no? Geraldine, que tú vas por la vida y algo te pasa y continúas con tu vida y desarrollas situaciones y no es hasta que comienzas a entender qué pasa, hasta que vas a terapia, que puedes no sé, hacer como una reflexión general de ti, pero muy rara vez puedes vislumbrar como qué es lo que pasó, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Claro, por supuesto. Y en terapia te das cuenta. Por ejemplo, ahorita está como, he atendido, te quiero platicar, he atendido varias personas con la ciática, ¿no? El nervio ciático. Y el nervio ciático, bueno, nos indica que si es del lado derecho o izquierdo, tiene un simbolismo diferente. Por lo general tiene que ver con esta parte ocurre algo que veo que me voy a quedar sin dinero, o tiene que ver con aspectos económicos, o también es un miedo al futuro, no puedo caminar. Entonces, ¿cuál es la función como de las piernas? Pues avanzar, caminar. Entonces, hay muchas personas, los adultos mayores, que ya tienen mucho miedo al futuro, avanzar y padecen por eso de la asiática, ¿no? ¿Qué va a pasar? Fíjate, hace días atendí a una persona literal, o sea, no se podía mover y estaba así como, ¡ay!, engarrotadísimo, engarrotadísimo. Es una persona mayor y resulta que le ponía como el diablito al aparato de la luz, al medidor de luz, y entonces se le cae y
la esposa le llama a la comisión y le ponen un eléctrico nuevo, ¿no? Y entonces eso lo conflictó muchísimo porque ahora va a pagar en realidad eh, todo lo que consumen. Y esto se vio reflejado en su ciática. En cuanto se da cuenta de la emoción, y también esta persona me decía, le digo yo, identifique una emoción. ¿Qué es eso? Decía, ¿qué es eso? Ahí sí le tienes que dar las opciones. Tristeza, miedo, coraje, como qué se imagina, qué le va a pasar si ya tiene que pagar lo mismo, ¿no? Y decía, pues mucho miedo, sí, sí es miedo. Miedo y también esto, y empieza a sacar todos sus corajes y todo lo que traía, y finalmente sana, sale hasta como caminando y pateando un balón súper bien, y entonces dice, ya supe, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de cosas que alcanzamos a ver en biodescodificación, que obviamente es súper importante trabajar con el diagnóstico médico. Sí, hay que darle la importancia, obviamente, a la terapia farmacológica, por supuesto, que es la principal, pero cuando ya se hacen enfermedades crónicas que ningún medicamento les hace efecto, entonces tendríamos que estar sospechando. Por eso a los médicos, a los muchachos que estudian medicina, ya les empezamos a decir, empiecen a sospechar que es emocional y empiecen ya a derivar a psiquiatría o a psicología. Nada más que el psiquiatra siempre va a medicar porque su base es la medicina. Él es un médico especialista en la psiquiatría, y el psicólogo no, somos licenciados en terapias psicológicas, ¿no? Entonces, no tenemos permitido medicar, es la diferencia. Sí. Y por esto me gusta mucho, y creo que te lo había comentado desde la sesión pasada, que se pueda sensibilizar hoy por hoy a las y los médicos, porque creo que durante muchos años, y tú lo mencionabas también, el médico es el que tiene la ley, ¿no? Es como el que, si el médico lo dice, todo el mundo decimos, sí, el médico lo dijo, ¿no? Y entonces está increíble que ahora podamos compartir esta parte de sensibilización, porque sí es sensibilización hablar de sentimientos, hablar de emociones, ¿no? Hablar de la mente, poder sensibilizarles, y que al mismo tiempo se puede hacer ya una alianza más directa, porque, insisto, anteriormente y todavía a veces hay estos como mitos y tabúes, y se crean barreras entre la parte de la medicina y la parte como social de la psicología, ¿no? En la que ellos quieren tener la razón, ¿no? Y por ahí hacen dudar de pronto a la gente, y de verdad que no quiero generalizar, porque conozco médicos que de verdad son maravillosos, son increíbles, y estoy segura, Geraldine, que tú estás formando a médicos y a profesionistas increíblemente, pero que nos compartas esta nueva forma de sensibilizar. Me parece increíble, porque creo que así también se va a abrir mucha más oportunidad, y va a ser además un camino a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, de maneras diferentes, ¿no? Porque por ahí de verdad hay veces que ya intentamos con 1000 doctores y nos hicieron 1000 estudios, y resulta que nos seguimos sintiendo mal, que algo pasa, ¿no? Y se nos olvida que es la parte emocional, que es la parte psicoemocional, que muy rara vez tratamos, que desafortunadamente hasta que llegamos a trastornos que no nos permiten ni levantarnos o continuar con nuestro día a día, es que decidimos atenderlo, ¿no? Entonces, un consejo, no lo hagan. Si de verdad sienten por ahí una situación rara, diferente, atiéndanla, ¿no? Yo acá les platicaba hace un momento que yo terminé en urgencias porque sentí que me iba a dar un infarto, y ahora sé que si me duele el corazón hay que atender algo aquí, que si me duele la cabeza hay que atenderle, ¿no? Y de todas las maneras, aquí Geraldine ya nos decía, sí, desde la parte médica, pero sí también desde la parte emocional. Para ir cerrando, Geraldine, aquí ya nos has platicado muchísimos beneficios, pero sé que hay muchos, todavía hay muchísimos más. ¿Qué beneficios podemos obtener con la biodescodificación? Pues simplemente sanar tu padecimiento, es sí o sí. O sea, en cuanto tú te das cuenta de la emoción que te la está causando, se va. No hay razón para que siga ahí. Digo, por ejemplo, cuando
tienes un desgaste en los dientes, por ejemplo, y se te cae la muela, pues bueno, entiendes por qué, pero ya no se te regenera la muela, ¿no? O cosas así. Entonces, sí es súper importante que ahora tengamos esta visión más humana de la enfermedad, que nos está queriendo decir el síntoma en ese órgano en específico, para qué sirve ese órgano, y desde ahí entonces ya viene la interpretación. Ok, está increíble. Híjole, este tema está bien amplio. Creo que además va a permitir también que la gente pueda, no sé, como entender la importancia y la necesidad de atender esta parte. Entonces, pues, y compartir también que hay ya como hay un área de profesionalización en este tema, Geraldine. Sí, sí, sí. En México está, en Durango está la sede, la escuela BIE. Yadira Cerda es la coordinadora nacional, y cualquier persona puede tomar estos cursos. Obviamente, como que la gente que nos especializamos en la salud somos los más pues, asiduos, ¿no? Los psicólogos, médicos. Cada vez hay más médicos tomando clases de biodescodificación, y pues bueno, no son baratas, obviamente, es todo es una inversión amplia, pero los beneficios son buenísimos. Okay, para que vayan por ahí animándose a tomar estos cursos, ¿no? A prepararse y poder ampliar acá el conocimiento. Geraldine, nos mencionabas que vas a tener un curso virtual por ahí. Sí, un online sobre precisamente el sobrepeso. Ya afortunadamente el primer piloto lo tuve hace mes y medio más o menos. Ahorita estoy con un segundo estudio, y todas van súper bien. Entonces ellas mismas van a poner su testimonio, y pues bueno, ahí te lo mandaré, Lau, para que también lo publiques en tu página. Claro que sí, para promocionarlo. Y bueno, ya estamos igual por encima del tiempo en esta ocasión. Geraldine, algo que nos quieras compartir más sobre este tema, ¿dónde pueden encontrar como más información? Nuevamente compartirnos tus datos para que la gente pueda contactarte. Gracias, sí, sí, sí. Mi celular es el 618, la edad de Durango, 174 34 39. En Facebook tengo una página, administro una página. Hasta el día de hoy sigue llamándose Mujeres Sanando con Biodescodificación y otras terapias. Y pues bueno, nada, agradecerte muchísimo, Lau, y pues bueno, vamos a seguir por acá porque hay temas súper importantes, todos estos síndromes del colon irritable, gastritis, colitis, todas las enfermedades que te puedas imaginar, ¿no? Que existen, todas tienen una respuesta con biodescodificación, todas, absolutamente todas. Claro, y que tengan por seguro que Geraldine va a estar de vuelta acá con nosotros trayéndonos más temas. Igualmente, invitarles que nos dejen ahí comentarios sobre qué otros temas les gustaría. Ya están conociendo a Geraldine, que es nuestra invitada recurrente, porque les encanta, porque la piden muchísimo. ¿Qué les gustaría qué tema trajéramos de la mano con Geraldine? Por ahí sus alumnas, sus alumnos que se han vuelto fans de este espacio, entonces también por ahí para traerlo, para platicarlo. Y pues nada, Geraldine, de verdad, muchísimas gracias. Sabes que disfruto muchísimo de estos temas porque aprendo contigo, me animas muchísimo no solamente a ir yo a atender como todas estas partes, sino a seguir trayendo estos temas acá a la mesa, ¿no? Porque son sumamente importantes. Y pues nada, reiterarte que este es tu espacio, que puedes volver cuando quieras, y ya lo sabes. Y pues a ustedes también, la audiencia, agradecer por hacer de este espacio su espacio y que nos pidan todos estos temas. De verdad, muchísimas gracias. Geraldine, por hoy nos despedimos, no sin antes nuevamente agradecerte de verdad por compartirnos este tema increíble, y decirles que la próxima semana también vamos a seguir teniendo muchos más temas.
Y pues nada, por hoy nos despedimos. Recuerden que tenemos la página de Facebook, el canal de YouTube, el blog en donde compartimos muchísimas cosas. También ahí en la pantalla van a estar apareciendo los datos de Geraldine para que la contacten. Y pues por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión y recuerden que en Exprésate con Cultura aprendemos de la mano. Geraldine, muchas gracias. Gracias a ti, Lau. Por aquí nos seguimos viendo. Claro que sí. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.